Hola, hola, sean todos bienvenidos a su canal. En esta ocasión les traigo el tutorial de estas lindas y hermosas flores mini iris. Son realizadas con la versión de las flores iris en grande que ya subí el tutorial anteriormente. Bueno, pues estas son en minis. Miren. Son a petición de una de nuestra compañera quien pidió el tutorial de estas flores minis iris. Acompáñenme a realizar este lindo y hermoso tutorial. Los materiales que estoy utilizando son verde, este es morado y amarillo. Voy a estar utilizando el gancho de 2.5, una tijera. También vamos a estar utilizando alambre. Voy a estar utilizando este alambre. Y también para el tallo vamos a estar utilizando este alambre que ya viene forrado. Bueno, vamos a iniciar con el tutorial. Para iniciar nuestra primera capa, voy a estar realizando 3 pétalos como estos. Bueno, vamos a iniciar para realizar el primer pétalo, la primera capa de pétalos. Con el color morado vamos a realizar cadenita. Vamos a realizar nuestro punto de inicio y vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. Una vez realizadas las 8 cadenitas, vamos a dejar el primer punto. En el segundo voy a realizar punto bajo. En el siguiente, punto bajo. 2 puntos bajos. Ahora vamos a continuar con el siguiente punto, medio punto alto, 2 puntos altos, 1 y 2. Así, miren. Un medio punto alto, una cadenita y aquí un punto bajo. Realizamos al inicio 2 puntos bajos, medio punto alto, 2 puntos altos, medio punto alto y punto bajo, una cadenita y nuevamente aquí para girar vamos a realizar un punto bajo. Ahora vamos a continuar realizando lo que hicimos de este lado, lo vamos a pasar para el siguiente. Empezamos con el medio punto alto, los 2 puntos altos, 1 y 2, medio punto alto y los 2 puntos bajos, 1 y 2, así. Ay, perdón. Miren. Y así va quedando nuestro pétalo. Bueno, ahora aquí en este punto de cadenita que tenemos aquí, voy a pasar el gancho, voy a realizar un punto y aquí voy a poner el alambre. Bueno, aquí ya voy a colocar el alambre en esta cadenita. Jalo el punto y aquí mismo realizo una cadenita y en este mismo punto realizo el punto bajo. Miren.
Ahora a partir de aquí vamos a realizar 2 cadenitas y en cada punto vamos a realizar punto bajo. 1, 2 y punto bajo. Así. 1, 2 y vamos a ir realizando por todo el pétalo. Vamos a ir realizando 2 cadenitas y cerrando con punto bajo. Vamos a ir realizando. Aquí ya llegué al último punto y lo mismo voy a realizarlo. Miren, y así ya quedó. Ahora vamos a cerrar aquí en este primer punto con un punto deslizado. Voy a jalar el hilo, acomodan sus alambres, acomodan su pétalo y vamos a cerrar así. Ahora enredamos un poco en el alambre y cerramos. Cortamos hilo y pues aquí ya tenemos formado nuestro tercer pétalo. Miren, así. Ahora vamos a realizar la segunda capa de pétalos. Esta es una sola, se teje en una sola. Esta no es por separado, esta es una sola que se va tejiendo. Esta la vamos a iniciar con el color amarillo. Para realizar nuestro siguiente pétalos, vamos a realizar. Voy a realizar 1, 2, 3, 4 cadenitas así. Vamos a cerrar el círculo y dentro de este arito voy a realizar. Vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. Vamos a dejar el primero en el segundo. Iniciamos realizando punto bajo. Y así vamos a realizar hasta tener 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así. Miren. Ahora ya que terminamos de completar los 7 puntos bajos, vamos a cerrar en el arito con un punto bajo. Así. Vamos a realizar otro más y en este vamos a subir las 8 cadenitas. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nuevamente dejamos la primera en la segunda, realizamos punto bajo y así vamos a ir realizando hasta tener los 7 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así. Miren. Ahora nuevamente vamos a cerrar con un punto bajo. Realizamos otro y ahí mismo vamos a realizar
la siguiente 8 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dejamos el primero en el segundo punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cerramos con punto bajo. Y miren, aquí ya tengo los 3 pétalos para nuestra flor. Están los 3 pétalos. Ahora aquí voy a cerrar con un punto deslizado ahí mismo en el círculo, una cadenita y vamos a cortar el hilo porque vamos a cambiar al color morado. Vamos a cambiar al siguiente color. Con el color morado lila vamos a iniciar aquí en el primer punto, aquí de este lado. Y voy a realizar un punto para cerrarlo. Jalamos. Voy a realizar una cadenita y ahí mismo voy a realizar el primer punto. Así. Ahora vamos a realizar 4 puntos bajos. Tengo el primero, 2, 3 y 4. Así. Vamos a realizar un medio punto alto. Dos aumentos de punto alto. Uno y 2. Así. Ahora en este punto de cadenita que tenemos aquí arriba vamos a realizar un aumento de 3 puntos altos ahí mismo. 2 y 3. Miren. Ahora vamos a girar y vamos a realizar los 2 aumentos de punto alto. 1 y 2. Miren. En el siguiente el medio punto alto y realizamos los 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Miren. Y aquí ya vamos formando el pétalo. Ahora vamos a pasar a este punto y vamos a pasar con punto deslizado. Así. Y nuevamente pasamos al primer punto de este lado que tenemos aquí. En este punto. Y ahí realizamos el punto bajo. Y realizamos los 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Miren.
el medio punto alto y los dos aumentos de punto alto. 1 y 2 puntos ahí mismo. Aquí tenemos un aumento, el segundo, y en este punto de cadenita que tenemos aquí arriba vamos a realizar 3 puntos altos ahí mismo. Un aumento de 3, 2 y 3 puntos ahí. Miren, así. Ahora continuamos con los aumentos de 2 puntos altos. 1 y 2. Medio punto alto y los 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Miren. Ahora en este punto que sería como la mitad vamos a pasar con un punto deslizado. Y nuevamente para el siguiente pétalo en el primer punto aquí realizamos el punto bajo. Y así vamos a ir realizando de esta forma el último pétalo como realicé los 2 primeros pétalos. Miren. Bueno, y aquí ya voy a cerrar el último pétalo. Y voy a pasar aquí de este lado con un punto deslizado. Así. Y cierro también el pétalo acá. En la primera cadenita, en el primer punto con un punto deslizado. Ahora aquí en esta parte ya vamos a realizar la última parte del pétalo. Si ustedes creen que en su hilo que están utilizando les queda muy aguadito, que no les quede así que la caída hacia abajo así, pueden colocarle alambre alrededor ya aquí en esta última vuelta. Yo no se lo voy a poner porque mi hilo pues sí tiene le hace esta forma al pétalo. Miren esto, así. Si ustedes su hilo que están utilizando está muy, muy suave y se les queda, no les da la forma así, pueden colocarle alambre ya en esta última vuelta. Bueno, y para esta vuelta, aquí donde inicié, donde cerré el punto, vamos a subir 2 cadenitas. Una y 2. Aquí en este primer punto voy a realizar un punto bajo. Y nuevamente 1, 2 cadenitas y así vamos a ir trabajando por todo alrededor de nuestros pétalos, realizándole 2 cadenitas, punto bajo, 2 cadenitas, punto bajo. Miren así. De esta forma le da esta forma como un poquito chino o un poquito así arrugadito al pétalo. Miren. Y así vamos a ir trabajando por todos los puntos de nuestros pétalos.
Miren así. Una vez terminé de realizarle todo alrededor del pétalo, miren. Ahora vamos para pasar al siguiente pétalo. Aquí en este pétalo, en este punto donde iniciamos el punto deslizado anteriormente, vamos a pasar con punto deslizado. Y vamos a pasar aquí al primer pétalo con un punto bajo y nuevamente aquí vamos a iniciar las 2 cadenitas y realizando punto bajo. Miren. Y así de esta forma vamos a trabajar los 3 pétalos de nuestra flor. Bueno, voy a terminarlo y pasamos con el siguiente paso. Bueno, chicas, aquí estoy por cerrar mi último pétalo. Miren. Y así es como quedaron. Ahora aquí vamos a pasar con punto deslizado. Y vamos a pasar también al primer punto del pétalo con un punto deslizado, una cadenita. Cortamos y cerramos ya nuestro pétalo, nuestros pétalos. Miren. Y aquí está nuestra segunda capa de pétalos. Ahora vamos a esconder el hilo, lo vamos a hacer de este lado porque de este lado es donde va a ir pegado en el centro. Lo vamos a ir perdiendo. Miren, y así es como quedó de las dos partes, parte trasera y parte delantera. Para la hoja vamos a realizar cadenitas, vamos a realizar nuestro punto de inicio y vamos a realizar 20 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20 cadenitas, así. Una vez realizadas nuestras 20 cadenitas, vamos a colocar nuestro alambre en esta cadenita que tenemos aquí. Vamos a pasar el alambre así. Ahora vamos a dejar el primer punto en el segundo punto bajo. Vamos a realizar 2 puntos bajos, así. 1, 2. Para el siguiente punto, medio punto alto. Ahora a partir de aquí vamos a realizar 11 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 y 11 puntos altos. Miren así. Ahora vamos a realizar 2 medios puntos altos. 1 y 2. 2 puntos bajos, 1 y 2. En el último punto vamos a realizar un punto bajo, una cadenita y un punto bajo. Así, miren. Vamos a colocar los alambres del mismo tamaño.
Ahora vamos a girar y vamos a realizar los 2 puntos bajos, 1 y 2. Los 2 medios puntos altos y 2 así. Ahora vamos a realizar los 11 puntos altos. Miren, así. Lo mismo que realizamos de este lado, lo vamos a pasar por el siguiente. Bueno, voy a realizar mis 11 puntos altos y seguimos. Hasta aquí avancé mis 11 puntos altos. En el siguiente vamos a realizar el medio punto alto. Los 2 puntos bajos, 1 y 2. Miren, y aquí ya tengo terminada la hoja. Ahora vamos a pasar en estas 2 cadenitas para cerrar nuestra hoja con un punto deslizado. Salió el... Y vamos a pasar en los alambres, así. Antes de cerrar, acomodan bien su pétalo y jalamos. Miren. Y enredamos en el alambre para cortar nuestro hilo. Miren, y aquí ya tengo terminado la hoja. Y con estas son 3 hojas que le voy a poner a mi macetita de iris. Bueno, pues ahora vamos a pasar a armar ya nuestra flor. Bueno, chicas, ahora vamos a armar nuestra mini flor. Al alambre aquí le doblé un poquito, le hice como un pequeño círculo para poder poner los pétalos. Ahora aquí le voy a enredar un poco de hilo verde, también le voy a poner un poco de silicón. Y aquí le vamos a ir enredando. Así para que no se nos vaya a notar lo que es arriba en la parte de arriba de nuestro pétalo de la flor. Así, vamos a forrar bien nuestro alambre. Una vez que lo tenemos así como botoncito, miren. Ahora vamos a enredar, voy a enredar un poco el alambre, más o menos como aquí. Voy a pegarle un poquito de silicón para pegar el hilo y ya no, que no se me mueva porque ya voy a colocar los pétalos. Ahora vamos a colocar nuestro primer pétalo. Así. El segundo. A este primero le voy a poner un poquito de silicón para pegar, que se quede el alambre pegado aquí. Así, miren. Ahora aquí ya vamos a ir colocando nuestros siguientes pétalos.
el segundo y el tercero. Bueno, le voy a cortar este poquito de hilo que le sale. Así más o menos voy a colocarlos. Ya cuando lo tengamos bien colocado, vamos a acomodar los pétalos. Ahora lo voy a enredar con un poco de hilo. Voy a pasar un poco de hilo hacia arriba para poderlos enredar. Y aquí le enredamos un poco fuerte para que no se nos vaya a mover. Ya al final vamos a acomodar bien nuestros pétalos, más o menos así. Bueno, miren, aquí le enredé un poquito más abajo para poder poner la siguiente capa de pétalos. Y así es como ya va quedando nuestra mini flor. Ahora aquí vamos a pasar este pétalo. Aquí yo le voy a, con un palito de brocheta más grande, le voy a abrir un poquito el hoyito para que abra más, miren, y pueda yo subirlo aquí de este lado. Vamos a pasarlo con cuidado con los alambres que nos quedaron. Vamos a ir subiéndolo poco a poco. Miren. Así. Ya aquí le vamos a colocar un poquito de silicón. Ya cuando lo pasamos, lo retiramos un poquito. Le ponemos un poquito de silicón alrededor aquí para que se pegue. Y podamos acomodar bien nuestros pétalos. Lo subimos y lo aplastamos un poquito para darle la forma aquí. Así, miren. Una vez colocado, ya vamos a ir acomodando los pétalos. Aquí ustedes ven, si ven que les queda muy colgado, le pueden poner un poquito de silicón para que les quede así. Yo le voy a poner muy poquito aquí. Para que quede hacia arriba un poco, así. Este también un poquito ahí. Y vamos a aplastar un poquito para que se peguen bien los pétalos. Y miren, pues ya que lo tenemos acomodado, así es como nos va a quedar.
Ustedes le acomodan bien sus pétalos. Si lo quieren muy hacia abajo, lo bajan más, o más arriba, lo suben un poquito más. Dependiendo de cómo quieren ustedes los pétalos que les queden. Miren. Ahora aquí voy a enredarle este hilo para forrarlo. Bueno, voy a subir un poco los pétalos para que me deje espacio para enredarle el hilo. Vamos un poco de silicón y vamos a enredar desde el inicio pétalos de flor. Desde el inicio donde pusimos la segunda capa de flor de los pétalos, y vamos a enredar. Bueno, y como este lo voy a pegar junto con este, pero voy a ponerle a esta flor, voy a colocarle una hoja. Más o menos se la voy a poner a esta altura. Creo que a esta altura está bien. Bueno, aquí le voy a colocar esta hoja. Bueno, chicas, y a esta altura ya le voy a colocar la otra. Así. Miren. Aquí le voy a colocar esta. Y le voy a dar nada más unas cuantas vueltas. Porque ya también aquí le voy a colocar las dos hojas. Aquí una. Y aquí la segunda. Bueno, se las coloco y ya se las muestro. Y pues bueno, miren chicas, así es como ya quedó el ramito de las flores iris, las mini iris. Miren qué hermosas quedaron. Bueno, pues ya ustedes también van a ver de cuántas flores van a formar su ramito, si las quieren en ramos, y si no si las quieren así separadas, pues la flor a una sola flor le colocan dos hojas y así van haciendo su macetita. Miren. Bueno, pues aquí está el tutorial para nuestra compañera, que ella me pidió un tutorial con estas flores mini iris realizado con mucho cariño. Y pues miren, vean cómo se ven de preciosas en su jarroncito. Ustedes pueden realizar una macetita más pequeña y ahí colocarlas. Yo por el momento no tengo una macetita más chiquita. Solo estos jarroncitos, miren. Qué hermosas quedaron. Y con este lindo y hermoso tutorial de flores iris, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós.